El tema del día en La Tribu, La Tribu, La Tribu. Bueno, hoy con nosotros aquí en vivo, en La Tribu, David J. Rocha Cortés, nicaragüense, teatrólogo, investigador cultural, titiritero, además. Híjole, puedo seguir. Ha publicado muchos textos, estudios culturales, es licenciado en teatrología y ha escrito, entre otros, este libro que se llama Convergencias, una mirada a la poética teatral de Roberto Salomón. David, bienvenido a La Tribu. Muchas gracias Pencho, y muchas gracias a La Tribu por abrirnos este espacio, el micrófono, y es mi primera vez aquí, espero de otras muchas más. No, bienvenido al programa, y es que has hecho un libro sobre, bueno, como lo dice el título, sobre una mirada a la poética teatral de Roberto Salomón. Claro. Y yo dije, bueno, hay que invitar al escritor, al autor de este libro. Pero si el protagonista del libro puede estar aquí y es amigo de la casa, ¿por qué no lo vamos a invitar? ¡Eso! Y aquí está Roberto Salomón. Roy, felicidades primero porque me imagino debe ser un honor tu trayectoria plasmada en este libro y que estés aquí también. Sí, gracias. Es un trabajo de 2 años y que hemos hecho con David. Y ha sido arduo, difícil y muy enriquecedor. Esta mirada hacia atrás y mirada hacia adelante también. No, pero es que creo que es interesante. Esto está calentito, tocalo, Camila, agarralo. Este libro ayer salió en la imprenta. Ayer mismo. Tenemos botiquín. Ayer mismo salió. Llame que me va. Ayer mismo salió, sí, y va a estar a la venta desde hoy en distintas librerías, en la librería de la UCA en Soho y en Santa Tecla y en otros lugares. Bueno, pero es que le he estado dando, porque esto está fresquito. Sí, son 252 páginas. ¿Cuántas leíste? 122 leíste en este ratito, ¿verdad, Chino? En lo que estaba haciendo los deportes. Lectura rápido, Le. Se los hubiéramos mandado antes, pero no había salido. No, pero la verdad que por eso están aquí, ¿no? Y yo, David, quiero entender cuál es tu interés. Bueno, teatrólogo, te has movido en este mundo, pero ¿cómo es tu interés? Quiero entender un poquito tu perfil. Sí. Ya hemos hecho, o sea, tú... Sí. Estás aquí en El Salvador, conociste a Roy. Contame primero esa historia. Bueno, la historia de cómo nació este proyecto es una cosa inverosímil, ¿verdad? Es una cosa bien loca. Porque yo vine a El Salvador por motivos personales hace 3 años decidí migrar. Y dije, bueno, vengo de vacaciones, sondeo el terreno, qué posibilidades hay, en qué puedo trabajar, etcétera. Entonces, una amiga mía, que es María Tenorio, lingüista y catedrática de la ESED. Fantástica, sí. María me dijo, mira, yo tengo el WhatsApp de Roberto Salomón. Y yo digo, ¿quién es Roberto Salomón? Y me dice el director del Teatro Luis Poma. ¿Y qué es el Teatro Luis Poma? El teatro más importante que hay aquí en El Salvador. Y le digo, bueno, pues dame el WhatsApp y le escribo. Entonces yo llegué, como muchas personas más, al Teatro Luis Poma. Entré a la oficina de don Roberto. Hablamos una tarde y yo le dejé un primer libro que yo había publicado en Nicaragua sobre teatro nicaragüense, ensayos sobre teatro nicaragüense. Me fui y al tiempo don Robbie me escribió por Facebook y me dijo, cuando regreses a El Salvador, avísame y nos reunimos. Y regresé en enero del 2020, ya dispuesto a quedarme. Y me dijo, quiero que hagamos un libro sobre mi trayectoria. Entonces empecé a investigar, empecé a leer y le dije, bueno, ya Alejandro Córdoba hizo Hippies de Barranco y el Hippies de Barranco es un texto, digamos, narrativo que cuenta el qué don Roberto ha hecho y lo pone a dialogar, digamos, con el teatro salvadoreño de 1969 a la fecha. Entonces yo le dije a don Robbie, yo le voy a hacer el cómo. Mi propuesta es hacer cómo Roberto Salomón entiende el teatro, cómo don Roberto Salomón hace teatro, cómo don Roberto Salomón enseña teatro. Y eso es lo que la gente puede leer, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Que pongo a discusión ahí. El libro, como decía don Roberto, tardamos 2 años en hacerlo. Ha sido un proceso minucioso, un proceso de entender, de conocer, de analizar el teatro salvadoreño del siglo XX. Y también un proceso de mucho afecto, de mucha complicidad, de mucho cariño, con una buena taza de café y una quesadilla en la mesa. Porque así todas las reuniones, eso no podía faltar. Si escribís un libro sobre el chino...
con un buen Malbec de Mendoza. Va a ser. No te gusta el Malbec, no tomas. No, ningún tipo de vino. Ok, bueno, entonces con café. Pero lo importante de este trabajo de David es que puedo hablar, ¿verdad? También sí. Claro. Adelante, Es los que micrófonos son yo solo soy suyos. el sujeto. No, los micrófonos son suyos, don Robin. Mira, este sos vos. Estamos en vivo en Facebook, este sos vos. Sí, ese Mira. soy yo. Mira. Mira, qué buen Mira, mostacho. Jenny, mira, Robin. Ajá. Wow, qué guapo. Te lo Sí. encontraron Sí, ahorita ese es un ahí. capítulo que se llama Sí. Desarrollo del Ah. Pensamiento Escénico, que es esa foto cuando yo estaba de actor en Nueva York, Sí, a ver, ¿tenés la toma puesta ahorita? Allá. en los años Ah, 60. allá está, en Facebook pueden ver. Mira, te lo encontrás en el metro. ¿Esto dónde es? Parece García en Nueva Márquez. York Mira. en los años 60 Te lo y encontrás Sí, en el me metro. llama la atención. No, y te lo encontrás, volteas a o sea, ver. lo encontrás Jenny, ahorita volteas a ver, caminando. sí. Sí, Te encontrás. guapetón. Y este era vos, de verdad, vos. Sí, no, O es sí, foto sí. de archivo. No, García Márquez parece. No, Ahí está. es un capítulo que se llama El Desarrollo del Pensamiento Escénico y hemos escogido una foto para cada capítulo Ajá, porque eso nos es. parece importante que sea un símbolo de lo que se va a contar. Y para mí el desarrollo del pensamiento escénico, como está la palabra pensamiento, y la palabra pensamiento no es solamente la cabeza, sino que es todo el cuerpo. Entonces para mí esa foto es importante porque es una época en que yo estaba explorando todo lo físico del teatro y del mundo en Nueva York. Ok. Pero mira, antes es que yo quiero entender, digamos, el proceso de haber llegado a escribir ese libro. Entonces, porque decía, bueno, esto viene siendo, y tú me corregís aquí, David, Sí. viene siendo como una biografía autorizada, porque yo entiendo que las biografías autorizadas hay una relación importante entre el autor y digamos, el sujeto, como vos decís, Robbie. Entonces, pero además, a través de contar la historia, porque veo aquí esa etapa en Nueva York y veo también la familia, o sea, hay parte, digamos, de la vivencia personal de Robbie, pero además todo asociado al teatro. Y es que yo lo entiendo porque cuando hablas de teatro en El Salvador, hablas de Robbie, cuando hablas de Robbie es teatro, o sea que vos estás como, no sé, no te está todo lo que tenga que ver con el teatro, ¿no? Claro. O sea, lo tenés en la pena. Bueno, entonces, David, entonces es así, es como una biografía de Robbie y que por eso es un trabajo en conjunto donde han estado 2 años. Pero hay distintos métodos de investigación y lo que me parece muy interesante del trabajo de David es que el trabajo de investigación está totalmente ligado la obra con la persona. Bueno, David puede hablar mejor de eso que yo. Yo creo que hay algo importante, como decía don Roberto, uno no puede separar al artista como persona de su obra, es decir, uno no puede separar a Pencho en su vida cotidiana, a Pencho, el niño a Pencho, el joven a Pencho, el hombre adulto, del Pencho que está detrás del micrófono. Es difícil y a veces hay gente que dice, no, hay que separar al artista de la obra, eso no tiene nada que ver. puede. Y eso es paja, es decir, en realidad... Y eso siempre- ellas sí dicen en Nicaragua, la Sí, aprendiste pero aquí. Ya aprendió. aquí aprendí. Aquí aprendí. Ah, bueno, allá bárbaro, bárbaro, significa sí. otra cosa. Pero bueno. Y es bien fundamental. Entonces, cuando el libro, ¿verdad? No es una biografía. El libro más bien pertenece al género del ensayo y a la crítica. Eso es lo que quería ¿verdad? A entender. la crítica, Ajá, porque ajá, el texto constantemente está analizando. Y por supuesto, claramente, cuando trabajamos con personas, las personas para mí son fundamentales dentro del proceso de la investigación. Entonces, claramente, al tener a don Roberto, ¿verdad? Ha sido un diálogo constante que parte de la figura de Roberto Salomón como una persona, como un archivo viviente, por decirlo de alguna manera, que constantemente estamos dialogando. Y a eso se le suman un montón de metodologías que el público, las lectoras y los lectores pueden encontrar en el libro, porque es un proceso transdisciplinario, es decir, es un proceso donde hay diferentes disciplinas y diferentes modos para poder llegar a entender el teatro. Y hay días que son fáciles, por ejemplo, cuando dice háblame de tus éxitos, y hay otros días que son bien difíciles cuando me dice háblame de sus fracasos Y háblame aquella de obra sus traumas infantiles y aquella obra que me han dicho que no llegó. y que te censuraron. Sí. Pero tú haces el método, ya decía Robbie que hay método, ya me explico un poquito de eso, pero el método, tratar de hacer
sea, le haces una entrevista para tratar de también Exactamente. entrar sí, exactamente. a la esencia de Robbie. Pero se necesita una gran confianza para poder hacer eso bien, ¿verdad? Sí, ahí es donde se asocia el tema, por eso te decía, es biográfico. Bueno, tú ya me dijiste, es un ensayo. Sí. Pero se mezcla, ¿o no? Sí, porque una de las técnicas que utilicé para hacer el libro es la técnica de los estudios de memorias y sobre todo la entrevista y el testimonio. Entonces, nosotros y además, por suerte, a los dos nos gusta hablar y nos sentábamos horas y horas y horas y días y horas y días grabando, escuchando, comprendiendo, porque, por ejemplo, una de las cosas que yo como crítico hago es no valorar los espectáculos, sino es entender cómo funciona un espectáculo. Por ejemplo, si yo fuera crítico de radio, yo me pararía y digo, bueno, ¿cómo funciona el programa de Pencho? ¿Cómo funciona La Tribu? Verá, bueno, es un programa que tiene 5 personas, 5 locutores, que tiene Entonces voy tratando de entender cómo funciona. Entonces imagínate cómo uno hace como crítico de teatro para entender obras que nunca viste y que no están grabadas y que no están en video. Entonces hay una serie de elementos que se van sumando para entender 109 espectáculos que van apareciendo a lo largo de todo el libro. Hablando del proceso, entonces todas esas grabaciones después las escuchás, sacas cosas de ahí. Exactamente. No la de grabar completamente, supongo. No, hay cosas que voy sacando, información que voy sacando que me funcionan para entender ciertas cosas. A eso se le suma también la teoría que se utiliza para entender cada capítulo, pues, o cada parte. Y también las fotografías, los guiones, videos si hay. Las anécdotas. Y también entrevistas a otras personas que fueron parte de los procesos creativos. Y también hay un capítulo, por ejemplo, hay un capítulo sobre el Teatro Nacional que se llama Remodelando la Utopía. Y en ese capítulo pues habla de la historia del teatro en El Salvador y desde sus orígenes y cómo esto se fue desarrollando hasta tener un teatro nacional y qué significó el teatro nacional y cómo esto cuando llegó el cine pues se renunció al teatro como tal y se hizo un cine y después un cine de cuarta categoría hasta el abandono completo y la recuperación de este lugar. ¿Cómo fue eso? Interesante. O sea, cuando llegó el cine parecía que se acababa el teatro. No, se creó el circuito de teatros nacionales en los años 30, que realmente fue un circuito de cines, no un circuito de teatros. Pero como la palabra cine no existía todavía, ¿verdad? Entonces se llamó así y poco a poco el Teatro Nacional fue perdiendo su importancia hasta llegar a ser una posilga y ratonera que fue cuando nosotros lo recuperamos a mediados de los años 70, donde señores y señoras se alquilaban cuartos por hora en el Teatro Nacional. Sí. ¿En qué año? Cuando yo entré a trabajar ahí en el 74. Antes del 74 el teatro había caído en esa década. Durante muchos años. Sí, durante muchos años y cada quien había puesto sus pliegos de plywood y su candado para hacer sus bodegas particulares. Y mira, entonces aquí al leer este libro, Convergencia, o sea, encontrás, digamos, el lector puede encontrar además digamos, una cronología de la historia del teatro y una vivencia, digamos, de un hombre de teatro. Sí. Ahí puedes entender las dos cosas. En algunos capítulos sí. Por ejemplo, como ya bien lo dijo don Roberto, en el capítulo sobre la remodelación del Teatro Nacional, yo hago ese flashback, ¿verdad? Ese mirar atrás y cuento desde los debates culturales y desde las políticas culturales. Es decir, ¿por qué se hace un teatro nacional? ¿Quién hace el teatro nacional? ¿Con qué sentido se hace un teatro nacional? Y cómo ese teatro cae en decadencia. Lo mismo en el capítulo que se llama Modernidad y Escena, que si no me equivoco es la siguiente fotografía. El capítulo Modernidad y Escena, hablo del bachillerato en artes como un momento, ¿verdad?, fundamental para la pedagogía teatral en El Salvador, es decir, para cómo se enseña el teatro. Pero antes de decirte la importancia del bachillerato en artes, yo le digo a los lectores, le explico a los lectores cuáles eran las formas en las que se enseñaba el teatro en El Salvador desde 1920, ¿verdad? Para que la gente pueda entender esa importancia que también tienen los momentos en los que don Roberto ha sido protagonista de proyectos
fundamentales para el desarrollo del teatro en El Salvador. Porque esa imagen que ven ahí es de una obra que se llamó Marat Sade, la persecución y el asesinato de Jean-Paul Marat, que fue una revolución realmente en la estética, en el movimiento, en la juventud, en el concepto del teatro, y realmente desencadenamos un caos. Sí. Para los que dicen, esa imagen que ven ahí es porque estamos transmitiendo en audio y video también en Facebook. Facebook.com/Somos la Tribu FM. Ahí pueden ver. Es cierto, porque principalmente son radioescuchas, ¿verdad? Sí, son radioescuchas, pero bueno, ahora lo multimedia, lo visual. Ahí Así estamos en es, Facebook. sí. Saludos en Facebook, aunque nosotros estamos haciendo un programa de radio. Esto es interesante. Yo te veo de verdad honrado, feliz, Robbie, por esto, porque esto es un homenaje para una persona que nosotros admiramos mucho, más allá de la amistad que tenemos. Es un trabajo muy serio y es un trabajo con mucho amor. Sí, hay entrevistas ahí que yo cuando las leí me emocioné, porque hay una particular de una actriz que habla de su miedo de envejecer, de pasar de moda, etcétera. Y yo cuando vi esa entrevista yo digo, qué increíble cómo logra David que la gente se desnude su alma para hablarle y que le confíe cosas que normalmente la gente no dice en entrevistas. Sí. Y eso está muy bien. Y eso es lo que iba no sé, quiero entender si es ventaja o no, bueno, debe serlo, pero que alguien como David, obviamente su trayectoria, tú sabías, viste quién es David antes de a mí me parece importante que no nos conocíamos. Eso te iba a preguntar, que no te conozca, eso es importante, que no te conozca, y que no sepa. Porque hay una distancia, para ¿no? que no esté sesgado también. Sí, porque, pero a veces... Y llega sin prejuicios. Pero a veces, pero yo no sé si a ti como escritor y como investigador te da ventaja que conozcas el terreno donde andas. En este caso, lo indagaste, lo conociste. Para mí fue hermosísimo, porque este trabajo también me obligó a hacer uso de todas las herramientas investigativas que yo tengo a la mano y que he aprendido. Y fue descubrir también 100 años del teatro en El Salvador, quizás 150, ¿verdad? Porque me fui hasta el siglo XIX. Y eso me obligó, claramente, como todo investigador serio, como todo investigador, digamos, que se puede llamar investigador, a entender y a saber qué producciones había, qué se había hecho, qué se había escrito, cuántos libros, cuántos ensayos, cuántos textos, y a buscar un montón de cosas. Es solamente el cuarto libro sobre el teatro en El Salvador. Bueno, este es un gran documento, por eso yo, además de lo que te decía, que estoy contento y que te veo contento, creo que es un documento importante para entender la dimensión, repito, de un hombre que ama el teatro y del teatro en El Salvador. Y aliviado que la impresión salió a tiempo. No, y bien bonito el libro. Y la carátula, una foto del gran fotógrafo René Figueroa que tenemos aquí. Sí, mira, parece como si fuera de película de esta. Una foto creada por él. La foto de Roy, no, hombre, esta foto. Sí. O es movida la foto. No, es una sobreexposición. No. Sí, es una sobreexposición, pero mientras yo estoy caminando. Exacto. Y le decís al sujeto, dejasle el lente, disparás, el lente queda abierto, capta el movimiento y se ve ese barrido. Sí, pero tenés que caminar exactamente al mismo ritmo. Me hizo repetir eso como 30 veces. Pero qué bonito. Para tener ese trabajo de calidad que indiscutiblemente René Figueroa siempre nos da esas fotografías tan hermosas. También ahí está el trabajo de la editorial Índole, de Carlos Clara y de Susana Reyes, fundamentalmente, que nos acompañaron en el proceso de revisión, y también de Fernando Rodríguez, que fue la cereza del pastel en el libro al ayudarnos a decidir el título del libro. Yo soy muy malo para los títulos, y con Don Robbie nos debatimos hasta que Fernando nos dijo, bueno, yo creo que el sinónimo de tal y eso es convergencias. Y en realidad, convergencias alude a esa forma, y me gusta decirlo así, esa forma generosa que Don Roberto entiende, en la que Don Roberto entiende el teatro como ese espacio donde convergen distintas miradas del mundo, donde convergen distintas personas, y donde él como director de teatro se anula y da paso a que otras personas puedan estar sobre el escenario y también converjan con ese otro que es el público, que sin él no podríamos existir. ¿Qué es lo que más te costó entender de Roberto Salomón? Lo que más me costó entender. Y luego plasmar en el libro también. Sí, yo creo que para mí el capítulo
más difícil fue el del bachillerato en artes, porque fue el primer capítulo que yo escribí. El libro no está en el proceso de escritura no es una escritura lineal. Pero, es decir, pero es cronológico de alguna manera. el libro sí, el libro está estructurado de manera cronológica, sí. pero el proceso de escritura no. Por ejemplo, el último capítulo que yo escribí es el primer capítulo del libro, que es el de memorias y donde hablo de la familia, donde se habla de la familia y del Roberto Salomón niño. Porque y de ese es el más difícil para mí. Porque ese fue el más difícil para Porque ya no te acordás, no, mentira. No, el de niño. es No, más por eso escogimos, para ese capítulo escogimos una foto en que estoy yo ¿Dónde estás? de 7 años, ahí está en la pantalla. Ah, aquí está la pantalla. En que estoy yo de 6, 7 años con mi papá en el boquerón mirando el cráter. Qué buena foto. Y sí, es una foto. Pero que tengo. esas, fíjate, de una selección de fotos que tenés guardadas. Sí, de Sí. cientos de fotos. De cientos, y eso es lo difícil, es escoger una foto que signifique todo lo que puede significar la relación de un padre y un hijo, porque como decía mi papá, la fruta nunca cae lejos del árbol, pero yo tuve una relación muy complicada con mi papá, tan complicada como la que él tuvo conmigo. Entonces, y finalmente, o sea, siempre a pesar de todos los problemas que podemos tener con los padres o con las madres, siempre estamos tratando como hijos de complacerlos en algún lado. Entonces, y esto es muy importante y hay que ir allí, hay que... O sea, este libro, si me ves contento y tranquilo, también es que este libro ha sido también como un resultado de psicoanálisis. La catarsis hiciste y ahí te Lo liberaste. digo para el argentino. Lo digo recordar. para el argentino que le gusta tanto el psicoanálisis. Pero te liberaste de algunas cosas también al contarlas y que quedaron ahí en el libro, ahí están. Yo ahí creo que están. si uno no está liberado de ellos, pues es difícil liberarse a través de un libro, pero yo creo que ya venía eso, si no, lo que queda es plasmado. Yo tengo 76 años y este es mi legado un poco, ¿verdad? Sí. Y la parte del amor, porque el amor... También está. Ahí está, el amor. totalmente, ahí está Quiero doña ver ese- Nara es Salomón. que a Nara quiero ver. ¿Dónde Ahí está, está, ¿Dónde está Nara? el capítulo, déjame, te lo busco. Ahí está en la Ahí imagen. está, ahora ahí sí. está, Ahí ella está. esa es doña Nara. Oye, Esa es doña Nara oye, eso es en Suiza, es que- los años 80. En Suiza. En el podcast que hicimos, bueno, te hicimos uno a ti, uno a Nara, pues ahí la historia de amor está contada de alguna manera aquí. Sí, por supuesto, porque decía no se puede separar al artista de la obra y sobre todo que doña Nara ha sido protagonista de muchos de los grandes espectáculos que don Roberto ha dirigido, como en este caso, esta obra es de 1987, El luto le luce a Electra de Eugene O'Neill, y con la que don Roberto marca un giro definitorio en la escena suiza. Esa obra es la que en realidad, yo le digo a don Roberto, te pelaste con ese espectáculo. Y esa es la primera imagen de la obra y es una obra que duraba 3 horas y media y Nara no salía de escena. Y es 3 horas y media. 3 horas y Qué media. tremendo. Sin salir de sí, escena. Sí. Espérate, pero Wow. ¿qué te cautivó? Aquí contame, ¿qué te cautivó esa historia de amor teatral? Porque ahí pasó del teatro a la vida real también. Pues en realidad pasó primero de la vida real al teatro después. Yo creo que es una historia de una historia de amor de mucho desborde, de mucha pasión, de muchos afectos. O sea, hay una cosa hermosa que es muy, digamos, sintomática, que se repite en la vida de don Roberto, y que don Roberto es una persona, como decíamos en Cuba, echada para adelante. Es decir, es alguien que está en el borde del abismo y él se tira y resuelve y cae de pie. Y en ese sentido, en la historia de amor, me identifico muchísimo porque por una historia de amor también yo vine a El Salvador. Yo vine a vivir para acá. Entonces ahí te va a hacer digamos tu como libro, el como ese clic, ¿verdad? Y eso es hermoso porque es muy lindo cuando uno ve a parejas de artistas que duran años, pero hay algo más allá de la familia, más allá de la cotidianidad. Hay algo más allá, y en este caso ese más allá es el teatro. Pues sí, porque Es es el una teatro. pareja que aparte que se aman, ¿y tienen cuántos años de casados? 48 vamos a cumplir la semana próxima. Uy, Guau, pero lo decís como felicidades. 48, me vamos a cumplir. Pero aparte de ese amor,
el amor que los une por el teatro. Así Eso, mismo. eso es atípico, Sí. no sé. Bueno, Sí, no sé. y de hecho, ¿Ah? uno de los lugares fundamentales, tanto para don Roberto como para doña Nara, en sus trayectorias individuales y en sus momentos, digamos, de pareja, el lugar donde se fortalece esa relación es en el Teatro del Sol de Ariane Mushkin, porque los dos se van a hacer una pasantía. Bueno, don Roberto se va y él le dice, Nara, vamos, venite conmigo. Él regresa a Ginebra Fíjate, y se van a París. Vámonos al backstage. Sí. Vámonos al Teatro del Sol, que es uno de los grupos de teatro más importantes de los últimos 50 años del teatro occidental. Y eso está... es que- Eso está ahí, eso está en Pero el libro. qué tanto... Bueno, ese fue un momento especial, digamos. Claro, Es- porque ese- un quiebre, un giro, porque están en ese grupo, que es uno de los más importantes, como decía, pero también es el espacio donde definitivamente ellos dos se terminan de unir para siempre. Uy, mano, ya quiero ver ese capítulo. O por lo menos para 50 años. Bueno, 48, pero mira cuántas páginas le dedicas. Es que eso es parte importante, ¿crees? Así, es sí, importante. sí. No sé cuántas páginas Sí, son, claro. pero sí es importante porque, o sea, son cosas que van marcando la obra y al artista, porque Sí, aquí estamos ¿verdad? hablando de que yo no estoy hablando ni de dramaturgia, no estoy hablando de texto, no estoy hablando de escenografía, no, yo estoy hablando de un ser humano, y ese ser humano tiene una vida que ha sido atravesada definitivamente por el teatro, pero que también está constantemente en relación con otros seres humanos, porque el Ajá. teatro no se puede hacer de una manera solitaria. Y hay un capítulo muy importante que para mí también ahora, sobre todo, que es el capítulo sobre el Teatro Luis Poma, que hay una foto Ajá. muy Vamos a buscar. significativa. Ya le va a más poner, adelante. el chomito. No es este, no es esta. no. Espérate. Antes de esa, Chomito, ahí. Y ahí hemos escogido una foto de Romeo y Julieta con 3 actores jóvenes, porque precisamente para mí el Teatro Luis Poma, uno de los proyectos que he tenido siempre es que sea un lugar para que se puedan desarrollar los jóvenes. Porque los jóvenes, como todos sabemos, decimos banalidades que son el futuro del país, pero no hacemos nada para que sean el futuro del país. Y además estamos en un país que no cuenta con un centro de educación sistemática en las artes escénicas, y los jóvenes actores pues tienen que buscar la manera de crearse y construirse como artistas. Y entonces esto, bueno, primero que el Teatro Luis Poma no solo ha sido el mejor regalo que me pudieron hacer para mis 60 años, ya llevo casi 20 años ahí. Y es el empleo más largo que he tenido en mi vida. Nunca me he quedado 20 años en un solo lugar. Doy fe de eso. Y es realmente el lugar que se ha vuelto el referente del teatro en El Salvador. Yo no sé si a ustedes no les han dado ganas de leer este libro. Yo estoy entusiasmado, como decir, esto está recién salido. Ya estará disponible. Yo estoy seguro que la gente quiere leer este libro, porque aparte que no dudo de que tu estilo también, o sea, aquí le hemos dado una ojeada, Chino, vos también le diste una ojeada. Sí, El sí, sí. estilo también es como decía Robert, esto es un documento, un libro serio, Sí. pero también creo que es interesante, agradable. No importa que tanto te interese el teatro, digamos, o la vida de una persona, pero al final te captura. A mí me ha capturado. Y a Y eso que yo conozco mucho de tu vida. Para que el doctor Ricardo Roque Valdovinos, que es una de las lumbreras del país, haya aceptado hacer la presentación del libro, y la ha hecho con un prólogo realmente. Cuando lo leí, yo dije, bueno, quizás solo publiquemos esto. Pues sí, son aplausos, ¿verdad? Sí. Bonitos que te hacen, imagínate, porque la pasión con que hace este trabajo y este reconocimiento creo que es un aplauso grande. Yo para un creo artista. que a pesar de que el libro es un libro especializado, es un libro sobre teatro, es un libro que está hecho desde la crítica, desde el ensayo, es un libro que en el que yo escrituralmente aprendí muchísimo, aprendí con el diálogo con don Roberto, porque también decidimos revisar el libro juntos antes de que pasara a manos de la editorial, y en este caso de Susana Reyes. Y en el trayecto el lenguaje y mi estilo, si es que tengo alguno, se fue transformando también, porque para mí, yo cuando investigo, yo no doy sentado
todo, sino más bien para mí siempre investigar es un diálogo, y en ese diálogo también yo fui creciendo y aprendí muchísimo de don Roberto, no solamente desde su perspectiva del teatro, sino también desde la escritura. Don Roberto también es máster en traducción, pues si no sabía, máster en traducción y corrector de estilo, y con él aprendí muchísimo para que el público pudiera tener una lectura totalmente amena, totalmente con otro ritmo, y que la gente lo pudiera entender de manera fácil, porque claramente yo no quería hacer una oda a la academia, sino más bien que la gente pudiera entender lo que ahí se explica. Jenny. Sí, bueno, ustedes ya hicieron toda esta retrospectiva en cuanto a las artes escénicas, y quisiera saber, digamos, si ha habido como una evolución y qué faltaría acá, porque antes estaba ese bachillerato en artes, pero no existe más, y escucho a las personas, a los adultos de esa época que mencionaban bastante sobre la importancia. Entonces, si faltaría, digamos, volver a poner ese tipo de ese bachillerato o a fomentar más el teatro acá en el país. Lo que en mi opinión falta es una visión de lo que necesita el teatro a nivel artístico, y de comprender que las artes son lo único que queda de una civilización luego que está desaparecido. Nadie sabe quién era el alcalde de Florencia en el siglo XVI, pero todo el mundo sabe quién era Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, etcétera, Rafael, todos los artistas. Entonces, la visión es lo que falta, la visión de qué es lo que queremos formar. O sea, y falta en todos los campos, porque miren, por ejemplo, en el deporte, cómo ha hecho falta. Ahora se está hablando mucho de eso, enhorabuena, de que tenemos que crear las condiciones para poder ganar. Tenemos que crear las condiciones para que haya excelencia. Y la excelencia no es solamente ganar, es tener un sentido de identificación para el público, que el público se vea reflejado en escena y sea mejor personas. O sea, no hay que crear academias de arte para crear artistas, hay que crear academias de arte para crear mejores personas, así que como hay que crear academias de deporte para crear mejores personas, no para crear estrellas. He dicho. Ha dicho, mira, hay oyentes que quieren, vamos a poner algunos mensajes, y si tienen ganas de leer este libro, yo tengo unas ganas de leerlo hoy. Oscar, buenos días, Oscar. Hola, buenos días, la tribu. Por favor, quisiera que le den de mi parte un gran abrazo a don Roberto Salomón y a David Rocha, que sin duda este libro marca también un evento importantísimo en la historia del teatro en El Salvador. Y siendo un pueblo que tiene tan memoria a tan corto plazo, eso es una dicha, poder tener esta herramienta para recordar, para saber y para también valorar el inmenso trabajo de don Roberto. Un abrazo, gracias. Gracias. Oscar, aquí hay otro Oscar. Vamos a ver, Oscar Romero. Oscar. Buenos días, amigos de la tribu y los invitados. Yo nunca olvido una vez que después de una obra de teatro, el maestro Salomón se sentó a platicar con el público y alguien le hizo ver como que el teatro era algo para élite de la sociedad. Y hay una frase que él dijo que yo me quedó tan grave en la mente que nunca lo olvido, que le dijo: al contrario, el teatro es el arte popular por naturaleza. Merecido homenaje al maestro, sin duda que compré el libro. Saludos. Muchas gracias. Ricardo. A mí sí me interesaría leerlo. ¿Dónde lo van a estar vendiendo? ¿Dónde lo van a tener? Va a ser uno de mis regalos de Navidad que me voy a dar. Primero porque obviamente yo amo el arte y la cultura. En eso trabajo, a mí me apasiona. Y segundo, don Roberto es toda una institución, no solamente para el arte teatral, para el arte en general. Es una persona que motiva, es una persona que conoce, es una persona que su pasión apasiona definitivamente. Entonces atrae la cultura, atrae el arte de don Roberto. Bendiciones porque su mundo teatral
se transforma en teatro y en vida para los demás también. Así que ojalá tengamos chance de obtener ese libro. Díganos a dónde y lo compramos con gusto. Yo definitivamente me lo quiero devorar ese libro. Bueno, Saluditos a la tribu y a don Roberto. Ricardo Cruz. Aprovechemos, bueno. Qué lindos mensajes, ¿verdad? Realmente antes de ponerme a llorar, porque realmente emociona mucho todo esto. Yo sé que no te leído de Claudia, aplausos, admiración, respeto a don Robbie Salomón, Claudia. Bueno, y así aquí hay otros. Y el libro estará a la venta a partir de hoy, esperamos, en la librería de la UCA en Soho. Un clásico Roxil. En clásico Roxil en Santa Tecla. No, los tengo en mi carro. Los vamos a ir a dejar. ¿Y a cuánto? Porque aquí ha sacado. Vendamos ahorita, vendamos una. Este es el embajador de México. Le vamos embajador, qué gusto recibirlo. Ya vamos el teatro en México. Sí, toda una institución. Y en varias librerías más va a estar a la venta. El libro se va a vender a $10. Mira, estoy... Llévalo hoy. ¿A qué hora vas a llevar el libro ahí a la UCA? La gente lo va a ir a comprar. Sí, para allá voy después de aquí. Confirma. Mira, espérate que voy a poner un par de mensajes más porque la gente quiere mandar un saludo, me imagino. Vamos a ver qué dice. Por favor, pongan este mensaje. Bueno, ahí va. Hola, tuvimos la oportunidad de asistir anoche al lanzamiento del libro y creo que es un momento histórico. Porque para mí don Roberto es alguien que merece que le hagamos monumentos, que le hagamos teatros, que le hagamos libros, que le hagamos documentales, por toda la magia que significa el teatro, por todo lo que hace por la juventud y porque definitivamente es creer en El Salvador y creer que en El Salvador se puede ser mejor. Un abrazo a don Robbie y a toda la tribu. Saludos. Se llama José López. Gracias, muchas gracias. ¿A dónde querés el monumento? No, monumento no quiero. Entre más teatros tengamos mejor. A veces la gente me dice, ¿y qué le parece? Así me lo dicen con una segunda intención. ¿Qué le parece que ha abierto un nuevo teatro? Y yo digo, pero estoy feliz. Entre más teatros hay, mejor. Y ahorita hay un teatro que ha abierto en Cojutepeque, hay un teatro que ha abierto en Santa Tecla. El Chaplin. Entonces se está descentralizando también la cosa y esto es muy importante. Hay varias salas de teatro que se han abierto ahora durante la pandemia. La Galera ya tiene 5 años de existir. Se abrió el teatro en galerías, se abrió el espacio a una cuadra, la nave Cinemetro a una cuadra del Teatro Nacional. Que pongan a funcionar el Teatro Nacional como un teatro de verdad. Tengo que confesarle que ayer conocí el Teatro Chaplin. Fui. ¿Y por qué es una confesión? Porque hay gente que es como lo que es nuevo y lo que no se conoce, es muy de tradición, de ir solo al Teatro Nacional o a Luis Poma. Pero está muy bonito. Está muy lindo el teatro, sí. Es pequeño, hay que decirlo, es pequeño, pero está muy bonito. Está a la mitad del Paseo del Carmen, muy pintoresco. Y es bien importante decir también que a veces las pugnas entre los artistas son bien yucas, son bien complejas, pero al final de cuentas, mientras más espacios hayan, mientras más grupos haya, mientras más artistas hayan haciendo, quienes más ganan son las audiencias, quienes más ganan es el público, y sobre todo porque hay gente y se va formando una tradición, ya que nuestro país, como decían, es un país que tiene una memoria a corto plazo, se va formando una tradición y la gente va a seguir consumiendo teatro porque hay teatro para todo público. Y a medida que hay más teatros, los teatros pueden ir especializándose. Nosotros en los 20 años primeros del Teatro Luis Poma, pues hemos tenido que hacer todo tipo de teatro porque éramos el único teatro referencial. Sí. Y entonces, o sea, si hay un teatro que se especializa en comedias, hay otro que se especializa en buscar tragedia, hay otros que se especializan en comedia musical. Hay un talento naciente para la comedia musical ahora en El Salvador que es sorprendente. Hay gente muy capaz, muy capaz. O sea, en El Salvador hay un talento para el teatro inverosímil. Casi te oí, no gritar, porque no gritas. Es que me enoja. Pero casi te oí gritar. Que ya suelten
Te parafraseo, pues el Teatro Nacional para lo que es, para lo que está hecho. Que hagan algo con visión con el Teatro Nacional, por favor. Esa obra, yo pasé 2 años de mi vida ahí adentro. A mí me duele cada vez que voy y veo cómo el personal ha cuidado ese lugar y cómo las autoridades no hacen lo que deben de hacer con él. Llamado. Pues ya no le. No, eso no es llamado, porque llamar puedes hacer a gente que escucha. No te escuchan. O no quieren escuchar. Como quieran. ¿Cómo interpretamos ese silencio? Como una indignación bien grande, Chino. Yo te apoyo, Roy. Vamos. No, pero si el teatro es tan bonito, o sea, el Teatro Nacional es algo tan lindo y que no se esté explotando, o sea, que no se le esté sacando todo lo que trae, el potencial que tiene. Así es. Miren, felicidades, de verdad, agradecidos de que hayan venido aquí a hablar de su... Gracias a ustedes por abrirnos el micrófono, por darle por tanto supuesto. tiempo a algo que no es deporte. Esa fue una... Esa es la frase del día. Gracias. Chino, no da chance. No, gracias, felicidades. Y mira, David, qué gusto conocerte, de verdad. Gracias, para mí también ha sido un privilegio poder estar aquí en uno de los programas más importantes de la radio en El Salvador. ¿Quién te dijo eso? Ah, para que veas. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te enteraste? Ah, sí, muchacho. Yo trabajo también en el Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA, así que también estoy al tanto de la movida comunicacional. Bueno, si tú lo decís. Muchacho. Hey, gracias, David. De verdad, David J. Rocha Cortés es el escritor, es teatrólogo, investigador, bueno, autor de libros. Titiritero. ¿Y los dónde tenés los títeres? Bueno, ahorita he hecho solo cosas, digamos, más para públicos dirigidos, pero posiblemente pronto hagamos algo para público abierto. Ahí vamos, Vaya. haciendo de todo, porque Bueno. así pasa en el mundo del arte. Aquí hay una pregunta rapidita. ¿Estará en Amazon el libro? Preguntan. Amazon Eventualmente estará virtual también, pero todavía no. Ahorita estamos concentrados en el papel. físico, En el así físico. mismo. Bueno, muchas gracias. Desde hoy ya lo pueden conseguir en algunas librerías y de todas maneras siempre ahí en nuestras redes sociales. Cualquier cosa estamos a la orden para poder ir guiando e ir comentando cómo va el desarrollo de la distribución de los libros. Ok, muchas gracias. Roberto Salomón, siempre admiración y respeto, como decía alguien ahí. Igual, Gracias por recibirnos. Bueno, vamos a la pausa. Esto va a estar en podcast y este video, que la gente que está viendo también Facebook, ahí queda. En YouTube también, si ustedes quieren escuchar y ver posterior la entrevista completa. Vamos a la pausa. Seguimos nosotros en la tribu. Hoy la visita del embajador de México en El Salvador, Ricardo Cantú Garza. Vamos a la pausa comercial y chao mi rico brand con sus sabores